Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a volver a explicar las tareas del sacerdote. Habíamos explicado hasta ahora eh, una de las tareas más importantes que es dar los sacramentos. Y entonces entramos en cómo el sacerdote debe celebrar la misa, cómo debe celebrar el bautismo, la confesión, en fin, y terminamos con el sacramento del sacerdocio, de- del orden sacerdotal. Una segunda tarea que debe hacer el sacerdote es rezar. Rezar por la iglesia todos los días, rezar por las almas, rezar por ustedes todos los días. Eh, de hecho, el sacerdote no está obligado todos los días a celebrar la misa. Casi prácticamente todos los sacerdotes celebramos la misa todos los días, pero en principio no hay ninguna obligación. Solo hay la obligación de atender a las necesidades de misa de las personas. Pero sí estamos obligados todos los días a rezar por las personas, por la iglesia. Todos los días estamos obligados. El sacerdote reza primero con su oración propia, con su intercesión, con su rosario, reza todos los días, yo rezo todos los días por todos ustedes. Pero hay una oración oficial de la iglesia que el sacerdote reza y la reza de modo obligatorio. Todos los sacerdotes rezamos esta oración, estas oraciones, llamada liturgia de las horas. Voy a explicar qué es la liturgia de las horas y Dios mediante mañana explicaremos cuál es el espíritu con que se debe rezar la liturgia de las horas. Primero, en primer lugar, es una liturgia y en segundo lugar, de las horas. Una liturgia, es decir, una oración solemne de la iglesia en la cual se encuentra toda la iglesia presente. Cada vez que el sacerdote reza, aunque sea solo, esta oración está presente toda la iglesia allí, como en una misa. La misa también es una liturgia, es un oficio sagrado y está presente toda la iglesia, toda la iglesia de este mundo, la iglesia militante, toda la iglesia triunfante, todo el cielo está presente en esa misa y también las almas del purgatorio, todos están allí. Es una oración que la hace toda la iglesia, aunque la haga el sacerdote solo. Eso es una liturgia. Por eso debe hacerse con todo recogimiento, con todo fervor, con toda atención, con todo cuidado, en fin, incluso también con toda solemnidad. Y por otra parte, es una liturgia de las horas. Se llama de las horas porque intenta santificar las diversas horas del día. Se reza, está marcada que se rece a diversas horas del día, de modo que santifique todo el día, de modo que sea una oración que se haga durante todo el día. En concreto, son 5 momentos en los cuales el sacerdote debe rezar esta liturgia de las horas. El primer momento, los dos primeros que vamos a decir son los más importantes. El primer momento es al inicio del día, al inicio de las tareas del día, y se llama las laudes. Laudes significa alabanzas, porque tiene como fin más primero alabar a Dios por el nuevo día. Entonces se hace al inicio de las tareas las laudes. El segundo momento se llaman las vísperas y se reza al final de las tareas del día. Cuando el sol se está poniendo, cuando ya se acabaron las tareas del día, entonces allí paramos, nos detenemos para agradecer a Dios eh, ese día que hemos vivido. Normalmente en el conteo anterior, por ejemplo, el conteo de los judíos, justamente con las vísperas terminaba el día y empezaba el día siguiente. Para los judíos es en la tarde al ponerse el sol cuando empieza el siguiente día. Entonces al terminar el día se rezaba estas vísperas. Bien, para nosotros es eso, el final de las tareas. Ya llevamos dos, las laudes en la mañana y al final de las tareas las vísperas. En medio de esos dos momentos
se reza la hora intermedia. La hora intermedia puede rezarse o bien en la mañana, o bien a mediodía, o bien en la tarde. Entonces se llamaría tercia, sexta, hora, nona hora, según el conteo de las horas de los romanos, ¿no? Latina. Ya tenemos entonces 3 oraciones, al inicio de las tareas, al final de las tareas y una en medio de ellas. Antes de ir a descansar, lo último que se hace, ya cuando se acaba el día, en la noche, lo último que se hace es rezar las completas y con eso se completa la oración de ese día. En medio del día, en cualquier otro momento, se reza la quinta hora, que se llama oficio de lecturas. El oficio de lecturas se basa especialmente en unos salmos y en unas lecturas espirituales que deben ayudar al sacerdote en su vida espiritual en ese día. Bien, expuse más o menos de qué se trata esta oración y mañana, Dios mediante, vamos a entrar un poco más en explicar cómo rezarla. A todos les deseo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.